Hola amigos, bienvenidos a todos. Les habla Raquel Fournier desde Plástico No Somos. El día de hoy trayéndoles un programa muy especial de una serie donde vamos a estar hablando de ejercicios, de nutrición, de cómo sentirnos bien y cómo, pues, por supuesto, siempre tener un balance en lo que es nuestro cuerpo y mente. Pero antes de ello, quiero mencionarles que para obtener material exclusivo del programa se pueden conectar a través de patreon.com/inclinada de Plástico No Somos, o lo que es lo mismo, patreon.com/inclinada de Plástico No Somos. Bueno, nuestro programa de hoy se va a tratar de nutrición. Vamos a hablar de 9 mitos más uno de nutrición. Y para ello tenemos acá a nuestro especialista en ejercicios y nutrición. Él es Saúl Gutiérrez. Hola Saúl, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. Hola Raquel, un gusto nuevamente estar contigo, compartir con toda la gente, sobre todo para tener una calidad de vida más sana, mejor calidad de vida, está mejor y hacer deporte, comer sano y vivir mucho mejor, ¿no? Así es, así es. Bueno, empecemos entonces con nuestro primer mito sobre la nutrición. Nuestro primer mito dice, comer pan integral y azúcar morena no engorda. ¿Cuál es tu opinión? Ese es muy común. En sí, el azúcar ya sea morena, blanca, azul, no sé, verde, igual va a hacer engordar a la persona, sobre todo si la consume todo el tiempo y la va consumiendo diariamente, repetitivamente todos los días, es una cantidad de calorías que no le van a aportar en nada a su cuerpo. Ni siquiera energía. Ya está comprobado que ese azúcar directamente, ya sea morena, blanca, azul, va a guardarse como depósitos de grasa. Porque el índice glicémico, que algún momento vamos a hablar de porque es un tema largo de hablar, Sí. el índice glicémico hace que la insulina, cuando consumimos ese azúcar, del color que sea, la almacenemos inmediatamente. Entonces, es realmente un mito el decir, no, yo consumo azúcar morena, por eso está todo muy bien, pero no entiendo por qué sigo engordando. El color de la azúcar blanca, obviamente, es por muchos químicos que le utilizan para blanquearla, Sí, pero eso no tiene nada que ver con si va a hacer engordar o no a la persona. Lo claro. mismo con el pan. El pan está comprobado que el consumo de carbohidratos actual de las personas es casi 100 veces mayor al requerido. Y el pan y las harinas, las pastas, los pastelitos, las galletas, están incluidos en ese consumo excesivo de carbohidratos refinados. Hay que Claro. tomar en cuenta que el pan en sí, a no ser que se le ponga, bueno, a algunos panes integrales les ponen muchas semillas y eso es un aporte nutricional, Sí, sí. pero como harina, esa harina también influye en guardarse inmediatamente como tejido graso, sobre todo si la persona es sedentaria, más aún. Si la persona es deportista, ahí sí ya podemos hablar de pan integral por vitaminas, por el gasto energético que tiene elevado. Pero si la Claro. persona no hace actividad física y tiene como hábito consumir pan en el desayuno, en el almuerzo, en la tarde, en la noche un sándwich, lo colocan el pan en todo, Sí. entonces obviamente le va a hacer engordar, aunque sea integral. Y de Va a hecho, estar gordito, pero con más vitaminas. ¿Sí? sí, de hecho yo veo, y están haciendo unos panes ahora que son, los llaman panes germinados, que los hacen con la semilla germinada Ajá. y la textura es un poquito diferente, pero también yo pienso que una de las formas fáciles de las personas poder ver esto, lo que tú estás diciendo, es también las calorías. O sea, ¿cuántas calorías estás consumiendo? Totalmente. Porque Absolutamente. ¿verdad? Lean el contenido calórico, si en su país aparece la etiqueta con contenido calórico y vean cuál es la diferencia. Porque Sí, sí. la gente tiende les dicen lo mismo alimentos de dieta y en otro programa hablaremos de esto, alimentos de dieta y la gente dice, ay, bueno, es de dieta, puedo comer 3 veces más. Sí, sí, sí. Ese es un error muy común. Sí, Muy, muy común. sí, sí, así es. Entonces, lo que se debe tomar en cuenta en sí, y que siempre lo utilizo como ejemplo, el pan de trigo, de maíz,
los tipos de panes, es básicamente al moler el maíz, por ejemplo, el maíz te lo comes como mazorca, aquí le llamamos choclo, Sí, el maíz sí. lo comemos en una pieza y viene con una gran cantidad de agua, y cuando te comes un choclo estás lleno, ¿no? Uno está lleno. Sí. Pero cuando está molido y deshidratado, no te estás comiendo un choclo, te estás comiendo entre 3 y 4 en un pan. Oh, wow. Entonces, habitualmente tú no comerías 4 choclos con tu desayuno, Claro. ¿sí? O 4 maíz o mazorcas de maíz, Sí. pero te comes uno, dos, hay personas que se comen hasta 3 panes. Entonces, el consumo de carbohidrato simple, de ese tipo de carbohidrato, ya se vuelve excesivo. Claro, claro. Bueno, ahí tenemos ese mito número uno. Muchas gracias, Saúl. Vamos entonces con nuestro mito número dos y les recuerdo que vamos a tener 8 mitos de la nutrición y habrá uno que tendremos al final que ya Saúl nos dirá de qué se trata. Sí, Pero acá en Sudamérica le decimos la yapa. y nosotros, fíjate tú, sí, nosotros le decimos ñapa, ñapa, Ah, mira, ¿ves? Acá es la yapa. Y en parecido. Argentina, chapa. Exactamente, así que no se pierdan estos comentarios, estos mitos, y el último está excelente. Bueno, como mito número dos, en lo que es la nutrición, tenemos que, la gente dice que los alimentos ricos en grasa son peores. Háblanos un poquito porque yo sé que hay diferentes tipos de grasa también. Sí, en sí la grasa es indispensable para, sobre todo, la actividad hormonal de nuestro cuerpo. Entonces, sí debemos consumir grasa. Se recomienda hasta un 10% en tema de grasas saturadas. Las saturadas son las que vienen en la carne, en el pollo, la grasa animal. Sí. ¿Sí? Se recomienda hasta 10%. Si uno es deportista y hace actividad física, recomiendan un poquito más por tema que también regula la insulina, el tema de la grasa, Ah, y también las hormonas, sobre todo la testosterona. La testosterona definitivamente funciona con el consumo de grasa. Entonces, eliminar la grasa de la dieta no es lo ideal, ¿sí? claro. Algo importante, la grasa que viene en las comidas no viene en una cantidad tan grande como para que sea la responsable absoluta de el que engordemos. Está comprobado que la gente en general aumenta de peso y engorda por el excesivo consumo de carbohidratos simples y harinas refinadas, que esos son los carbohidratos. Claro, y sabes que te iba a comentar, una de las cosas que yo oía mucho era, uy, no, el aguacate, no, eso tiene muchas grasas, pero también hay cierto tipo de grasa, eso es una grasa, claro, todo en exceso no es bueno, pero el aguacate yo no pienso que sea un alimento. ¿Qué nos hablarías, qué nos dirías tú del aguacate o la palta? La palta, el aguacate, el aceite de oliva. Hay, para hacerlo más simple, para no complicarnos con términos, hay las grasas buenas, que vienen a ser el aguacate, el aceite de oliva, el omega 3 que está sobre todo en los pescados, en varios tipos de mariscos, que son grasas que ayudan y que generan el colesterol bueno, ¿sí? Sí, El HDL, que se llama. exactamente. Y hay otro tipo de grasas que aumentan tu nivel del colesterol malo, el LDL, Ajá, ¿sí? Y es interesante porque la peor de todas es la grasa trans. Estas grasas que son hidrogenadas, es- porque estas grasas que lo que hacen es aumentar el colesterol malo, pero además de eso, reducen el colesterol bueno. oh, wow. Entonces, esas sí que son grasas dañinas. Son mucho peores que, por ejemplo, las grasas saturadas que vienen en la carne, que en cantidad, por ejemplo, si obviamente escoges un corte de carne un poquito grasoso, al quitarle un poco la grasa, ahí no consumes una enorme cantidad. Pero la grasa trans, toda esa grasa Saturados. lamentablemente está oculta en muchos alimentos, porque es una grasa que viene en las galletitas, es Ujú, grasa que viene en muchos panes, es grasa que viene que uno no se imagina que está consumiendo grasa. claro. Entonces, esa es la más dañina de todas. Viene en muchos tipos de aceite
que dicen muchas veces, no, es un aceite muy saludable porque fue obtenido de esta u otra forma, pero está toda esa información oculta porque la ponen en cosas que consumimos. Consumimos pizza, eh, consumimos, qué sé yo, algo con aceite en la calle, algo que ha sido frito, que se ha puesto en aceite y está llena de esa grasa trans porque es la grasa más barata para hacer productos industriales. Y está oculta en todos los alimentos que consumimos. Si uno lee la etiqueta de unas galletitas, por ejemplo, ahí dicen grasas trans. Algunos helados tienen adicionalmente grasas trans, porque les sale más barato utilizar esa grasa para hacerlos más grandes. Por ejemplo, Lamentablemente, sí, sí. lamentablemente, por ejemplo, hay hamburguesas congeladas que venden en el supermercado que ni siquiera ya tienen carne de res, simplemente tienen un poco de grasa de res para darle sabor. Luego tienen pulpa de soya Wow. con una gran cantidad de grasa trans para que se vuelva más grande con la soya. Y cuando la fríes es realmente dañina y ni siquiera te da el aporte nutricional que te da la proteína de la carne, que es una proteína de muy alta calidad. Entonces, esa hamburguesa que simplemente es soya, grasa de vaca y grasa trans es mucho más dañina que comerte un pedazo de carne con un poquito de grasa que no te va a hacer daño porque la cantidad no va a ser tan grande. Exacto. Sí, es que de hecho, y lo que son las grasas transaturadas las utiliza muchas veces para eso, para relleno, porque es algo muy barato, muy económico Exactamente. y que hace que las comidas rindan. Y lamentablemente, si no sabemos y si no leemos el contenido nutricional de lo que estamos comiendo, porque como tú dices, a veces si vamos y comemos algo en la calle, ¿cómo sabemos cuáles son los ingredientes? Entonces, Absolutamente. estamos cayendo en eso y después eso son cosas que obviamente no son saludables. Un, Bueno, un dato importante que quisiera acotar. sí. En los años 80, sí, más o menos en los 80, fines de los 70, sacaron como un comunicado en que lo peor, un comunicado que estaba incluida la FDA de Estados Unidos, que lo peor para el ser humano era consumir la grasa. Y ahí no mencionaron el tema de los carbohidratos simples y las harinas, donde la grasa trans es uno de los principales acompañamientos a todos los productos que vienen con harinas. ¿Sí? Todas las galletitas, panes, masitas, pasteles, todos esas cremas con aderezos vienen con grasa trans. Ese simple error de decir que las grasas, sobre todo tipo de grasas animales, eran lo peor y que no había que consumirlas, generó ahora el problema de obesidad que tenemos en todo el planeta. Porque 30, 40 años después, la gente tenía el concepto, no, yo no como grasa, pero sí me como este pan con grasa con trans, que no sé que tiene grasa trans. Me Sí. como estas harinas, me como los fideos, la pasta. Se pensaba que el problema para engordar eran las grasas. El principal problema para engordar, que hace engordar a la humanidad en todo este momento, son las harinas. Wow. Sobre todo, más que las grasas, muchísimo más que las grasas. Y fíjate, y te quiero preguntar lo siguiente, porque a medida que pasan los años, más alimentos refinados comemos. Yo veo que, de hecho, aunque comas algo que sea un carbohidrato, si estás comiendo una harina o un grano, de repente que si está muy refinado tenga un contenido calórico muy grande, es porque comes más. Yo veo que en el caso del arroz integral, si uno come arroz integral, uno como que se llena más rápido. Sí, Y si sí. no, es como que el arroz bien pulido, bien blanquito, como que se puede seguir comiendo más y como que no se llena uno tan rápido. Sí, la ventaja de los integrales dentro de todo, que no es que todo lo integral es malo tampoco, No, sino que la claro. ventaja de las cosas integrales es que las cáscaras, todo lo que hace, la que tienen semillas, reducen el índice glicémico y la fibra en la que vienen los productos mejoran la sensación de saciedad. Ah, mira. Entonces, sí, eso sí es una ayuda. Pero ojo, que el que te lo comas integral
en gran cantidad no quiere decir que vas a adelgazar. Claro, Eso es claro. importante entenderlo. Sí, eso es muy, muy importante, es cierto. Pero si se siente uno ya más satisfecho comiendo cosas que son Sí, integrales sí. y además tiene menos químicos también, porque para pulir el arroz, para refinar el azúcar, también hay mucho químico que se envuelve en el proceso. Y Sí, bueno, sí, definitivamente. entremos ahora en el mito número 3. El mito número 3 dice que hay que comer 5 veces al día. Bueno, ese mito es, por un lado, tiene investigaciones que lo apoyan y por otro lado tiene los detractores, porque Ujú. ahí hay debate y debate serio entre profesionales, Sí, porque el tema de que el ser humano en sus inicios no comía organizadamente las 5 comidas, etcétera, etcétera, que comía de forma natural y estaba sano, etcétera, es una buena justificación. Eso es cierto. Entonces, no es que hace 10.000 años o en la época de las cavernas, el ser humano ponía su alarma y era su hora de comer. sí. Pero Ok. hay elementos en que sí ayudan. No está comprobado al 100% que sea un invento, un mito, pero hay elementos que ayudan. Por ejemplo, si la persona dice, no, tiene que comer cada vez que puede o cada vez que siente. Si vivimos en una sociedad con problemas de ansiedad, con muchos problemas ahora en una pandemia, imagínate, Cierto. la persona no se organiza y no tiene 5 porciones pequeñas organizadas. Se come a veces, le dice, no, no tengo hambre y luego viene un hambre y se come absolutamente todo. Entonces, el comer las 5 veces tiene diferentes factores. Algo importantísimo para entender es la calidad de lo que va a comer. Porque si como 5 veces al día vegetales, verduras y carnes magras, proteína, Sí, de buena calidad, definitivamente voy a estar muy saludable y voy a reducir mi porcentaje de tejido graso. claro. Pero si como 5 veces al día, como 5 veces al día harinas, azúcar, postres, galletas que todas vienen con grasas trans, Exactamente. obviamente el resultado va a ser un desastre, va a ser desastroso. Claro. Bueno, Entonces, es una buena forma que ha funcionado, que todavía se utiliza en los gimnasios, en muchos gimnasios la utilizan porque es una buena forma de organizar la comida, de comer organizadamente y poder controlar la comida. claro. Y Hay me imagino que los, para que también eso, pues no te da hambre, tanta hambre entre los periodos que no estás comiendo porque estás más satisfecho por comer exactamente, 5 veces al día. Pero eso, las cantidades, lo que tú dices, que también si vamos a comer 5 veces al día puros galletitas y pastelitos, tampoco. la calidad es fundamental. Algo que yo creo que vamos a hablar próximamente porque muchísima gente me pregunta, por ejemplo, son los ayunos intermitentes. Esa. Eso rompe completamente con comer 5 veces al día, que obviamente el origen de esta teoría, y hasta ha habido un premio Nobel, un japonés, con la teoría de la autofagia, que es Oh, un tema bastante interesante celular, autofagia celular, que puede eliminar ajá. células tóxicas o células enfermas si uno hace ayunos. Ahora, hay Sí. otros elementos que hay que tomar en cuenta. Y siempre, siempre, Ese siempre. tema definitivamente tenemos que hacer un programa especial de eso porque acá se está viendo muchísimo en Estados Unidos el tema de la ayuna prolongada y de las Sí, sí, razones por sí. las cuales se hace. Me encanta ese tema y definitivamente guardémonos eso y Sí, dejamos ese es este un como tema para todo un programa. sí, 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 porque es un tema excelente y muy actual. Bueno, vamos ahora a proseguir ahora con nuestro mito número 4. El mito número 4 dice que el huevo es perjudicial para la salud cardiovascular. Sí, sí, ese es también un mito muy conocido, sobre todo en los años, creo que 90, 2000, desde los 80. El huevo es uno de los alimentos con mayor cantidad de nutrientes que cualquier otro alimento. Wow. Eh, Sobre todo, se tenía muchísimo miedo a la yema del huevo. La Así es. yema es la que sí tiene el colesterol, pero investigaciones más recientes hablan que ayuda, así como las grasas trans ayudan a
eliminar el colesterol bueno y solamente las grasas trans llenan el cuerpo del colesterol malo, se ha descubierto que en cierta forma el huevo y la grasa de la yema y el colesterol de la yema ayuda a reducir el colesterol malo. Ahora, algo importantísimo con el huevo. Obviamente estamos hablando de un consumo intermedio de huevo, no consumir unos 10 huevos al día. ¿Sí? Porque Claro, claro. cualquier exceso obviamente va a afectar. Es como consumir hasta el agua consumida en exceso, normalmente 10 litros de agua al día, generan un proceso, generan daño en el cuerpo. Entonces, pero dentro de las investigaciones, eliminar el huevo de la dieta fue un error grave, que ya hasta hubo una ceremonia hace algunos años que pidieron perdón al huevo por haber hecho esas afirmaciones en su contra, ¿no? Wow. Entonces, bueno, Y ahora sí ya se entiende y muchos profesionales sobre el tema sí recomiendan el huevo, pero obviamente siempre con mesura, no en exceso. eso iba a decir, todo con medida, porque también Totalmente. si están comiendo, digamos, van a comer un desayuno, bueno, se comen un huevo, pero los ingredientes que le coloquen, si lo van a freír en un aceite que es trans, lo que hablábamos antes, eso le va a Exacto, añadir elementos que no van a ser buenos para el organismo. O sea que absolutamente. sí, es muy Si al importante. huevo le pongo una tortilla o no sé, y encima le pongo almíbar o le pongo mucho azúcar y encima le hago una mezcla con grasa trans, obviamente ahí ya no está nada saludable, ¿no? Ya no es Exacto, nada saludable. exacto. Está muy bien, muy interesante de verdad ese punto. Ahora, bueno, sigamos con nuestro mito número 5. El mito número 5 dice que la fruta engorda. Bueno, yo sé que esto tiene muchos elementos, muchos puntos, y ya tú nos explicarás sobre ello. Sí, sí. Depende, el tema de la fruta es importantísimo porque depende de qué tipo de fruta y depende de los objetivos. Por ejemplo, la fruta tiene la fructosa, así de simple. Es un azúcar muy simple que si eres deportista, si haces mucha actividad física, sí te ayuda bastante. Y bueno, te aporta además, sobre todo con la fibra y con las vitaminas y todos los nutrientes que viene la fruta. Pero hay frutas con exceso de fructosa, ¿sí? Por ejemplo, la ¿Cuál? naranja. Ajá. La naranja, por ejemplo, un zumo de naranja, un jugo de naranja, que implica 4 naranjas o 5 naranjas, donde simplemente estoy tomando un vaso de fructosa, es decir, un vaso de azúcar. Wow. Entonces, ahí eso no nos va a ayudar definitivamente a adelgazar. Si yo creo que mi desayuno saludable es consumir algo de harina con grasas trans, más mi vaso entero de fructosa, que no viene ni siquiera con la fibra de una naranja, más algo tostado con grasas trans, bueno, y azúcar en mi café, estoy comiendo Mira. una bomba. Y si estoy pensando que así voy a adelgazar y que estoy comiendo algo saludable, es algo incorrecto. Estoy haciendo todo mal. ¿Y qué sobre, por ejemplo, la piña? La piña es súper dulce. Sí, tiene una gran cantidad, sí tiene algunos elementos que tienen vitaminas, tiene mucho líquido, también es diurética, Sí. pero tiene mucho azúcar. Entonces, si digamos estoy yo en un plan de reducir tejido graso, es decir, de bajar de peso, hay frutas que no me van a ayudar para ese objetivo, Ah, definitivamente. ¿y cuáles son las frutas que sí, si estás en un plan de perder peso, las frutas que sí te ayudarían, si te gusta? Básicamente volvemos, y creo que va a ser un tema de una charla entera, al índice glicémico. Claro, Sí, el índice glicémico es la cantidad de azúcar concentrada que eleva nuestra insulina en el cuerpo. Hay claro. frutas que elevan muchísimo la insulina en el cuerpo y otras que no. Todos los berries, por ejemplo, Ajá, lo que son las strawberries, fresas o frutillas, las exactamente, moras. frutillas, arándanos, Ujú. todos los berries ayudan muchísimo en no subir el índice glicémico. Ay, qué maravilla. Y a mí me encanta. Básicamente las que son demasiado, las frutas que son demasiado dulces, sí no son la mejor opción para, para las personas que están en un plan de reducción de peso. Claro. Entonces, el tema, ahí ese mito está a medias. Hay que saber qué fruta comer, porque no todas las frutas son iguales. Eso es lo que hay que entender. Por Es, ejemplo,
El pomelo, le dicen pomelo, Toronja también se le dice. toronja, Ujú. es excelente, tiene muchísimas vitaminas, no tiene una cantidad de azúcar, de fructosa elevada, aporta las mismas vitaminas que el azúcar sin la cantidad de azúcar que tiene el azúcar. Claro. Es Entonces, muchos delicioso. recomiendan el pomelo. Y ¿sabes qué? Y le digo también a las personas que nos están viendo, a mí me encanta el pomelo o la toronja o grapefruit, como le dicen acá, el grapefruit. Pero yo he visto que muchas veces la gente, oh sí, yo siempre como mi toronja en la mañana. Yo así, que, oh sí, yo la abro y como es muy ácida, yo le pongo azúcar, me dicen ellos. Ay, Dios mío, pero Claro, ahí ya le quitaron todo el tema de reducción, ¿no? exacto, entonces Claro, seamos conscientes cuando nos estamos alimentando y tenemos que saber, obviamente, depende de la actividad que hagamos durante el día, depende si es un atleta, obviamente un atleta va a tener un consumo de calorías mucho más alto que una persona que no tiene esa esa actividad. actividad, ¿no? Claro, Así que por definitivamente. favor, no le añadan azúcar al pomelo o a la toronja, no hagan Y eso. más aún, jamás, eso es importante, jamás yo no recomiendo para nada, si quieren bajar de peso o si quieren estar saludables, consuman los zumos en caja. Esos por Oh, vaso tienen como 8 cucharillas de azúcar. Muchos dicen, no, es zumo natural. Sí, es natural y añadida azúcar natural también. Pero es, eso sí es una bomba para engordar, pero no lo gracias, recomiendo. Eh, gracias por esa recomendación. Lamentablemente, esos zumos y jugos en caja vienen con una bomba de azúcar. Obviamente es más vendible. El azúcar es adictiva. Es, Entonces, si la llenan de azúcar, la venden más rápido. Pero wow. si uno quiere estar saludable, no lo recomiendo. Claro, muchas gracias. Muy buen tip, de verdad que sí. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir ahora con nuestro mito número 6. Nuestro mito número 6 dice que el ejercicio en ayunas adelgaza. ¿Qué hay de cierto en esto? Igual es un mito a medias. Ajá. ¿Sí? Hay teorías, por ejemplo, últimamente hay muchas teorías y actividad que se remontan a la época de las cavernas y decían que cuando salían los cazadores en busca de su presa, no es que salían con el desayuno y han comido los huevitos y las tostadas y el zumo de naranja y después decían, ahora estoy listo y puedo ir a cazar mi presa. No, ellos salían a cazar en ayunas porque no habían comido, porque no tenían comida. Claro. Entonces, hacían que su cuerpo metabolice la grasa que tenían guardada y perseguían a su presa, la cazaban y luego comían. Entonces, de que el cuerpo funciona, funciona. Pero volvemos al tema ese del tema de insulina. Los picos de insulina es bastante subjetivo. La insulina es una hormona que afecta muchísimo en el tema de guardar tejido graso. Entonces, hay atletas que entrenan en épocas sin desayunar para incentivar un poquito su metabolismo, para poder aguantar, tener más resistencia. Entonces, no es del todo cierto el que va a funcionar siempre, porque a veces el cuerpo se adapta. Si se Oh, adapta y dice, no, yo tengo que guardar o no tengo que gastar, entonces siempre es bueno no ser tan rígidos en una o sola teoría. claro, Pero claro. sí, a algunos les ha funcionado. Lo malo es que a veces el cuerpo no está adaptado y genera desmayos, Exacto. genera hipoglicemias, que Ujú. quiere decir que uno se marea, hasta pierden el conocimiento, Sí, porque no les llega la glucosa al cerebro. sí, Entonces, hay teorías que funcionan, hay debate aún sobre este tema, hay perfecto. atletas que compiten o entrenan sin desayunar, pero en este tema todavía existe el debate. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahora sigamos con nuestro mito número 7. Nuestro mito número 7 dice que lo light es más saludable. Ese sí es un mito absoluto. Es un mito porque que diga light no necesariamente quiere decir que tenga los nutrientes o no tenga azúcar o no tenga otras cosas. Básicamente la palabra light se originó como un tema publicitario, comercial, para captar un mercado. ¿Sí? Más que utilizar los productos light, yo recomendaría leer la etiqueta y Es, ver el contenido nutricional y aprender un poquito. Por ejemplo, lo que tiene azúcar añadida
definitivamente, así de simple, no es sano. Claro. ¿Sí? Si algún producto no dice light, pero dice cero azúcar, ¿sí? Cero azúcar y nutrientes saludables, es más sano que cualquier producto que diga light. Entonces esa no es una condicionante a comer sano, a que la persona esté más sana. Como Es que ejemplo, lo esto es utilizo algo más rapidito. como comercial. Es un tema comercial, Mm. definitivamente es un tema comercial. Por ejemplo, lo que siempre utilizo como ejemplo, justo la semana pasada tenía un alumno que me dijo, fui al mercado y me compré una gelatina light. Estoy consumiendo esa gelatina todos los días, me encanta. Y yo Ujú. le dije, ¿y leíste la etiqueta? No. Ok, lee la etiqueta, préstamela, me la mostró Oh, wow. y lo que decía es, nuestro producto es light. El producto normal tiene 10 cucharillas de azúcar y el nuestro tiene 8. Ah, Eso es light para muchos, así es. ¿sí? Entonces hay que entender el concepto. A veces hay productos light que son excelentes, que vienen cero azúcar, que es muy natural, que no tienen conservantes y light está muy bien. Claro. Pero no todo, lo que hay que entender es no todo lo que dice light es que va a ser saludable, sino que yo recomendaría leer las etiquetas más que guiarse por el título de light. Muy importante, muy buen punto y de verdad estoy 100% de acuerdo. Es que no nos podemos dejar guiar por eso si es nada más pues un tema publicitario y Exactamente. que no tiene ningún tipo de regulación, porque no es una palabra que esté regulada en cuanto a lo que No, es salud y nutrición. Bueno, no lo. continuemos ahora con nuestro mito número 8. Nuestro mito número 8 dice que el limón en ayunas es bueno para adelgazar. Ok, ese es el tema famoso de que la gente piensa de una forma bastante simple, que el limón cuando se echa en la grasa, el limón empieza a diluir la grasa porque es un ácido. Y no, lamentablemente sí puede tener beneficios. Sí está comprobado que la vitamina C, no precisamente el limón, Sí. más eficiente y más saludable sería consumir vitamina C, no necesariamente en ayunas, porque el tema de ayunas muchos lo toman, no, que la ayuna toma como que el cuerpo es una botella y que el limón es un ácido, y que le echan y se derrite la grasa y Ay, ay, sale, se elimina, me imagino por la orina o por otros lados, pero no es tan simple, es más complejo el ser humano. La claro. vitamina C sí tiene un tipo de enzimas que se le llaman las enzimas tipo A, para no complicarnos las cosas, Sí. que influye en el metabolismo del tejido graso cuando hacemos ejercicios y actividad física. Eso es Ah, importante. claro, No perfecto. precisamente es el limón o el ácido cítrico como tal, como ácido, sino que es la vitamina C la que ayuda. Entonces, para tener los beneficios un gramo de vitamina C, tendría que consumirme como, no sé, 20 limones en ayunas, que Sí. tampoco va a ser muy saludable para mi estómago. No, claro. Muy Entonces, más bien. que el mito de limón en ayunas, etcétera, yo recomendaría consumir vitamina C. Además, es muy bueno para las defensas. Ah, qué bueno. Mira, como nos quedan nada más un par de minutitos para ya terminar el programa, ya estamos llegando, vamos a entrar a nuestro mito extra. Nuestro mito extra es el número 9. Y es algo que tú me comentas que escuchas de muchas personas que dicen que beber agua caliente o tibia hace derretir la grasa del cuerpo. Es un mito muy, muy común. Viene nuevamente de lo que son los mitos. Un mito básicamente es algún conocimiento empírico llevado a la imaginación, a una lógica muy simple y de ahí sale una afirmación. Sí, Entonces la gente se imagina que si pone a freír un pedazo de carne con grasa, la grasa se derrite y queda en la sartén, ¿no es cierto? Así en líquida. sí, sí. Entonces se imagina que si toma agua caliente, la grasa se va a derretir como la grasa de un pedazo de carne de vaca, de res, Sí. y se va a volver líquida y la va a eliminar. No, no es realmente el proceso para eliminar la grasa. La grasa es un combustible y el metabolismo de la grasa es muy complejo. Lo único que elimina, entre comillas, quema la grasa es hacer actividad física, es moverse, es como una gasolina. Sí, ¿Sí? Y a la gasolina, si la pongo al sol, qué sé yo, no la voy a gastar, a no ser que claro. le incendie.
Para que Claro. nosotros quememos nuestra grasa del cuerpo, tendríamos que incendiarnos y ahí perdemos la grasa, pero también perdemos la vida. Sí, así que ya saben, eso no, 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 por favor, eso es Para un nada. mito. Excelente. Mira, Saúl, ha sido un gusto tenerte de nuevo con nosotros en De Plástico No Somos, de verdad que sí. Como siempre, un Esperamos gusto. con ansias los próximos programas y bueno, de nuevo, las puertas del programa están abiertas para ti cuando quieras venir. A ti gracias, Raquel, y como siempre, un gusto estar con todos. Gracias. Y bueno, para ustedes también, gracias por haber visto nuestro programa del día de hoy. Se les agradece. Tienen muchos programas y muchas cosas que pueden ver en vez de vernos a nosotros. Así que es maravilloso que estén aquí con nosotros aprendiendo cada día cosas nuevas. Y bueno, siempre recordándoles a todos ustedes que de plástico no somos. Gracias. Chao. Hasta luego.